Feliz sábado. Feliz sábado, hermano. Damos gracias en este momento por poder compartir acá esta escuela sabática con el hermano Paco, que nos acompaña desde Salta, que está haciendo su ministerio en el sacerdote. También damos gracias porque tenemos en este fin de semana a nuestros niños con nosotros, a nuestras hijas, a nuestras nietas, y darle gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado. Y para comenzar esta escuela sabática vamos a comenzar por el himno 346. Nos dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Amén. La
que eran pescadores de peces y él los encuentra, ¿no?, en las tareas diarias que ellos realizaban y los invita a que los sigan a él y que los convertiría en pescadores de hombres. La misma invitación que nos hace a cada uno de nosotros cuando el Señor nos invita que lo sigamos, justamente a que lo sigamos para trabajar como pescadores de hombres. Y ahí se ve claramente que, para lo que veo yo, es que, por ejemplo, Jesús nos llamó a gente preparada, a hombres que estuvieran preparados en todas las vidas. Eran hombres comunes, eran hombres de trabajo, que sabían el oficio que tenían y que era un trabajo realmente que requería mucha paciencia y un trabajo muy arduo. Qué bueno es poder señalar eso, lo que acaba de decir el hermano. Eran personas que estaban ocupadas, estaban trabajando, no eran personas que, podríamos decir, entre comillas, desocupados, que no tenían nada que hacer. Estas personas estaban involucradas. Pedro tenía una empresa, dice, una empresa de la cual era el líder, el patrón, y estaban los hermanos, hijos de Zebedeo, cuyo empresario parece ser el padre. Eran personas muy ocupadas en su trabajo. Eso es lo que importa, es que a pesar de que nosotros tenemos ocupaciones en este mundo, porque corresponde que así sea, para afrontar todas las situaciones que demanda la vida, también podamos abrir nuestro corazón y escuchar el llamado de Dios. Porque estas personas estaban haciendo lo suyo, pescando, era su profesión. Pero el Señor los llama y le dice: vení a mí y yo, ven en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y eso implica algo trascendente, porque no es algo sencillo, no es ir y obtener ganancias económicas por un trabajo que yo realizo. Jesús lo estaba llamando un ministerio muy importante. Más importante. Sí, ahí también cuando hace la invitación a Pedro, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y ahí Jesús les dijo: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Como dice que ellos al instante, o sea, no lo pensaron, no se tomaron su tiempo, dice al instante, dejaron sus redes y lo siguieron. Qué bueno poder pensar, hermanos, que indudablemente cuando nosotros escuchamos la voz de Dios está el Espíritu Santo orando. El Espíritu Santo nos guía. Es el Espíritu Santo que obró en la conciencia de Pedro y sintió que era un llamado trascendente. Por eso estas personas dejaron todo, dejaron todo y lo siguieron sin saber a dónde iban, quizás, como Abraham en aquella época cuando le dije: dejad y yo te llevaré a un lugar que tú no conoces. Y por fe Abraham dejó todo, era hacendado, tenía riquezas, tenía siervos, ganado, una familia adinerada, estaba bien económicamente, digamos, estaba cómodo en su hábitat, pero él escuchó el llamado y se fue. Lo mismo sucede con estos discípulos. Después con Jacobo y Juan, que también dice ante la invitación de Jesús, dice: enseguida los llamó, entonces dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, los siguieron. La misma respuesta que Pedro y Andrés. Y ahí también podemos ver la diferencia que como que nos muestra, podemos decir, hasta dos clases sociales, ¿no? Pedro y Andrés, como que, por lo que dice acá, se tiraban sus redes
al agua. En cambio, Juan y Santiago estaban Tenían jornaleros, tenían jornaleros. ¿no? Los pescadores más humildes, Pedro y Andrés, y Juan y Santiago, que eran de otra clase social, ¿no? Estaban con su familia, tenían empleados. Y eso también nos muestra que ante el llamado del Señor no importa las clases sociales, ¿no? O sea, el Señor hace un llamado a todos. Y así también acá queda demostrado que quien toma la iniciativa siempre es el Señor. Amén. Él hace la invitación. Y acá yo veo también otra diferencia respecto de decir el tema de clase social. En el caso de Pedro y Andrés, que dice que cuando Jesús los ve, ellos estaban tirando sus redes al mar, era durante el día. Generalmente la pesca se realiza durante la noche. O sea, al atardecer salía la barca al mar a echar sus redes para pescar durante la noche. Y ellos, ¿por qué lo hacían durante el día? Aparentemente no les había ido bien la pesca en la noche, entonces estaban emprendiendo de vuelta el oficio de salir a pescar durante el día, cuando se pesca durante la noche. Era una familia humilde aparentemente. Y en cambio a los segundos que llama a Santiago y a Juan, que dice que cuando sienten el llamado de Jesús, dejan todo a su padre y a sus jornaleros, porque ellos estaban ya fermentando, cociendo las redes de la buena pesca que habían tenido la noche anterior. O sea que ahí se ven bien claramente las dos clases sociales. Llama a los que tienen poco y llama a los que tienen mucho. Claro, es bueno también señalar que aquí hubo un trabajo previo, ¿sí? Un trabajo previo, bautista, ¿sí? Porque acá habla de que Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y también se puede relacionar con el hecho de que Juan el Bautista, cuando lo vio venir a Jesús, él proclamó y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Eso impactó de alguna manera la vida de las personas. Por eso ya el Espíritu Santo estaba trabajando en Andrés, y Andrés fue quien lo buscó a Pedro, su hermano. Eso es muy bueno, ¿no? Que nosotros podamos invitar a nuestra familia a seguir a Jesús. Y él le habla, Andrés le habla a Pedro de Jesús. Y también, por ejemplo, Felipe le habla a Natanael de Jesús. Y dice: hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Es muy bueno que hablemos de Jesús, invitemos a las personas a seguir a Jesús. Seguir a Jesús, como si bien estos pescadores eran su medio de vida, ¿no es cierto? Era su trabajo, vivían de eso. Pero dice, lo dejaron todo para seguir a Jesús, porque entendieron que la mejor inversión, ¿no es cierto?, era seguir a Jesús. O sea, poner primero a Dios. A partir de así se pasaron mucho tiempo con Jesús cerca del río Jordán, aceptaron su llamado, el llamado de Jesús al ministerio, y no fue una reacción, o sea, que la tomaron así de imprevisto, sino como decía el hermano, ellos ya venían y ya venían conociendo acerca de Jesús por el testimonio o por la enseñanza de Juan el Bautista. Dice, ante este llamado, dice, estos pecadores dispuestos responden, como consecuencia de lo cual ni la vida de ellos ni el mundo volverían a ser iguales. A partir de la forma en que inicia su ministerio Jesús, ya buscando a los discípulos. Marco presenta a Jesús en acción. Sería lindo, hermanas, que podamos leer la palabra de Dios y podamos leer un versículo cada uno, desde el 21 al 28. Un hombre que
venían con espíritu inmundo, dice mi Biblia. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. El 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1:23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. 24. ¿Por qué te intrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirme? No sé quién eres tú, el Santo de Dios. Yo sé quién eres. Dice el 25, a ver, mañana puede leerlo, el 25. Entonces Jesús los reprendió, diciendo, cállate y sal de él. El 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. El 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad mandan los espíritus inmundos y obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Sí? Ahí estamos viendo, ¿no?, que Jesús entra, como era de costumbre, va a adorar al Señor en la sinagoga. Y en la sinagoga hay distintos tipos de personas. En el templo donde se adora a Dios, incluso dice que había un hombre de espíritu inmundo, ¿sí? Espíritu impuro, dice, ¿no? Dice endemoniado, creo que dice. Endemoniado. Y ahí marca algo muy, muy importante. Mientras que las personas dicen, ¿quién es este que enseña con tanta autoridad? No lo reconocen. ¿Sí? Por otro lado, el demonio, el espíritu que dominaba a este hombre, lo identifica. Como que lo enfrenta, ¿no es cierto? Pero a la vez dice, el santo, sé quién eres, el santo de Dios. Amén. ¿Saben? Pero hay un propósito. Miren, el propósito del espíritu inmundo que está guiado por el enemigo es interrumpir la adoración, es impedir que el Señor manifieste su gloria a través del ministerio de su Hijo amado. Entonces, es una manera de interferir, de interrumpir. Yo sé que tú eres el Santo de Dios, entonces toda la atención se centra en el hombre con el espíritu inmundo. Y de pronto nos ponemos a pensar en eso y dejamos de lado la palabra de Dios. ¿Entendido? Por eso Jesús le dice, calla. ¿Sí? Le ordena que se calle, para que no interrumpa la obra de Dios. Eso es muy importante. Si bien es cierto, por un lado nosotros vemos que hay personas que no lo reconocen y los espíritus lo conocen, los espíritus del mundo lo conocen, pero ellos tienen un propósito de interrumpir la obra de Dios. Entran, hablan y te distraen para que vos no escuches la obra de Dios. Traen o confunden, ¿no? Confunden. Crear confusión. Por eso Jesús le dice, calla, porque Jesús quiere que vos vayas a su brazo en función de la obra del Espíritu Santo que va a hacer en tu vida, que tú vayas, no porque Él es el Salvador, que tú puedas descubrir en Jesús al Salvador. ¿Sí? Ese era Jesús. Él no se manifiesta abiertamente, yo soy hijo de Dios, porque si no, todos iban a ir por el pan. Y de pronto, primero lo importante es que el Espíritu Santo obre y nosotros descubramos en nuestra vida la necesidad de un Salvador. ¿Sí? Eso es una obra del Espíritu Santo, porque si no, nosotros vamos a ir por
por los panes, por la vianda, porque Jesús hace milagros, entonces yo sigo a Jesús por los milagros, ¿no? Y yo tengo que seguirlo a Jesús porque es mi Salvador, Por amor. por amor, porque Él me ama, porque Él vino a buscarme, ¿sí? Eso es muy bonito poder decirlo, ¿no? Sí, también acá podemos ver en esta persona que dice que tenía espíritu inmundo, como el Señor lo libra, ¿no?, de ese espíritu humano, y a veces el espíritu también nos lleva a nosotros a reflexionar, que a veces quizás señalamos a la persona que está causando malestar en la iglesia, que no está bien, y en realidad no es la persona, sino, como en este caso, era el espíritu inmundo. O sea, el Señor dice, le pide al espíritu que salga, pero la persona queda limpia, queda pura, ¿no? Y a veces nosotros cometemos esos errores de prejuzgar a la persona cuando es el enemigo de Dios el que está obrando en esa persona. Así es. Acá vemos, ¿no?, cómo comienza su ministerio. Jesús, que no fue nada fácil, porque o sea, comenzó un sermón y comenzó con esas interdicciones. Así es. También acá dice que Jesús nunca se rinde ni nos deja luchar solo nuestras batallas. Así es. Porque a veces estamos enfrentando situaciones en las que nosotros terminamos actuando mal y nos olvidamos que tenemos a alguien que está dispuesto siempre. Claro, pero también, miren, acá dice el 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron. ¿Sí? De tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda? Hay algunos espíritus que obedecen. Esto es muy bonito, hermano, que nosotros podamos reflexionar el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Sí? Dios habla y suceden cosas, como dice, maravilloso. Qué bonito es hablar la palabra de Dios. Entonces, de eso meditemos, hermano, cuando leamos la palabra de Dios, que Dios tiene poder, le permitamos que el poder de la palabra de Dios obre en nuestra vida. Y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Acuérdate, ayer dábamos un estudio bíblico con Freddy y llegaba a la conclusión: ¿quiénes son hijos de Dios? Los que se dejan, ¿cómo era Freddy? Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo es dado a quién, ¿cómo era? A quienes le obedecen toda obra espiritual. Bien, hermano. O sea, es el poder transformador de la palabra de Dios. A Amén. veces nosotros queremos cambiar nuestro carácter, nuestra forma de vida por nuestros propios medios, y es imposible. Solamente ese poder transformador lo tiene el Señor. Y después, bueno, continúa acá ese día muy agitado de Jesús. Después de, podemos decir, del sermón en la sinagoga, dice, se dirige a la casa de Pedro. Ahí teníamos para leer desde el versículo 29 al 34. Dice, al salir de la sinagoga fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y los servía. Maravilloso, maravilloso. Ahí una vez más demuestra el Señor el poder que tiene y la autoridad que tiene Él hasta para sanar en este caso. Ahí hay, si me permite, hermana, hay muchas cosas para tener en cuenta. ¿Sí? Jesús siempre, no es que necesite, siempre le interesa que nosotros le hablemos a Él de otra persona. ¿De acuerdo? A Jesús le interesa que nosotros le hablemos de Él a otra persona, ¿sí? O de otra persona.
En este caso, los discípulos le hablaron de quién? De la suegra de Pedro. Entonces hay algo que tiene que hacer el hombre. ¿Sí? Jesús podría haber ido y sanar a la suegra de Pedro sin que le diga nada. Pero es muy importante que el ser humano sea intercesor. ¿Sí? Que sea instrumento. Dice la palabra de Dios que los discípulos le hablaron a Jesús de la suegra de Pedro. ¿Sí? Y entonces Jesús pudo ir a la suegra de Pedro. ¿Cómo estaba la suegra de Pedro? Enferma, pero no de una enfermedad común. Una fiebre que la tenía postrada en cama. Era o sanaba o moría. Más en ese Claro. tiempo, entonces no había una forma de una atención médica, podemos decir. Claro. Entonces, era una enfermedad delicada, sin embargo, el Señor llevó sanidad, como lo hace siempre. Cada vez que Jesús se acerca a la vida de las personas, lleva sanidad. Amén. Es decir, invitar que Jesús vaya a la casa de un amigo, invitar que Jesús vaya a la casa de un vecino. Yo le decía ayer a Freddy, si vos tenés algún amigo, alguna persona que vos quieres que yo la visite para orar por ella, ayer tuve el privilegio de orar por su mamá y por Liliana, ¿sí? Qué bonito ha sido ese momento. Eso es lo que quiere Jesús. Acá nos muestra a través de la visita a la suegra de Pedro que los discípulos fueron instrumentos. Entonces Jesús obra. Él dice que la tocó y la fiebre la dejó. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa después que Jesús te sana ahora? ¿Qué tienes que hacer? Servir. Muy bien. Dice que la suegra inmediatamente se levantó y le servía a todos. Y eso es maravilloso. Tener la disposición de servir. También acá lo que se destaca es que ellos, o sea, eso no quedó solamente con ellos, sino que lo compartieron con los demás a tal punto que después dice, después de la puesta del sol, dice como cuando llegó la noche, comenzaron a llevar todos los enfermos, los endemoniados, para que Jesús los sanara. Amén. El Señor tiene poder para sanar todas las enfermedades. Dice acá en esta cita del deseado de toda la gente, dice: Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Amén. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso. Pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Ahí está el poder también, ¿no?, de Jesús, la fortaleza de él, que era de pasar mucho tiempo en oración. Y no tan solo el poder de Jesús, el instrumento que Dios nos da a nosotros, que somos pecadores, el poder de la oración. Amén. Para que nosotros tengamos un lugar para orar solo, porque la mejor oración que tenemos, y muy temprano en la mañana, como dice el Señor, como lo hacía el Señor. Él nos está enseñando algo ahí que es muy importante. Amén. Poder orar, tener una continuación. No, como decía un pastor que escuchábamos ese día, no poner horarios. Yo me levanto a las 5, o me levanto oro a las 9, oro a las 12. No poner un horario porque se torna algo rutinario, pero hacer esto casi sin pensar. Sino cuando haya un momento, cuando tengamos un momento de esto, cuando tengas una caída o mal pensamiento, lo que practicaba Jesús dice que muy de mañana, ¿sabe a qué hora iba Jesús a orar? A las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Iba al monte a orar y oraba toda la noche. ¿Sabes a qué hora volvía? Cuando estaba apareciendo el sol, y en esa parte dice que a las 5:30, 6 de la mañana ya aparece el sol. De esa hora
él estaba volviendo, después de haber estado con el Padre, ¿qué iba a hacer? Él iba a nutrirse del poder del Altísimo, subía al monte y bajaba al valle de la sombra, del sufrimiento, del dolor, que era el valle donde vivía la persona. Entonces, ¿cómo hacer para ir a predicar el Evangelio? Tenés que primero ir al monte. El monte es el lugar donde tienes que encontrarte con el Señor, cargar el poder del Espíritu Santo y bajar para poder llevar el mensaje. Incluso para tomar una decisión, ¿no? Que eso está acá en Lucas 6:12, cuando Jesús tenía que elegir los discípulos. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Amén. Era una decisión importante de elegir, ¿no es cierto?, cuáles iban a ser las personas que iban a acompañar su ministerio, y se pasó la noche orando. Bien. A veces nosotros tenemos que tomar decisiones y tomamos decisiones a la ligera y después nos equivocamos. Y bueno, esto tenemos para leer los versículos siguientes, que es donde ya dice, después de todo ese día agitado, donde dice, bueno, levantándose muy de mañana, está en el versículo 35 del capítulo 1 de Marcos. Dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto él es vino. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaron fuera a los demonios. Acá también vemos, bueno, por un lado, lo que comentábamos recién, la importancia de la oración, para pasar tiempo en oración como lo hacía Jesús. Pero después de haber pasado el día anterior, donde dice que les llevaron una gran cantidad de personas enfermas y endemoniadas y él sanó, como que al día siguiente los discípulos que ya no acompañaban en ese momento, en este caso Simón, lo llama porque dice que hay un montón de gente que también venía para que lo sane. Y él ahí marca la diferencia. Y ahí destaca también la importancia de la predicación, ¿no? Dice que él quería hacerse conocer no solo como un Dios sanador, sino como un Dios predicador. Y predicar y compartir a la mayor cantidad de gente, no quedarse en un solo lugar, sino predicar también a otras personas. Después tenemos el secreto del ministerio de Jesús, y después acá cómo continúa, podemos decir, días agitados, ¿no? en la predicación de Jesús. Ahí a partir del versículo 40 hasta el 45 nos muestra otra situación también que le toca vivir a Jesús cuando inicia su ministerio. Jesús habla de nosotros. Un hombre que tenía lepra se le acercó de rodillas y le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Movido a la compasión de Jesús, entendió y tendió la mano y lo sacó al hombre diciendo, si quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote, lleno por tu purificación y lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Pero él comenzó a hablar sin parecer y ignorando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios. Aún así,
Así, gente de todas partes seguían acudiendo a él. Amén, amén. Acá podemos ver, ¿no?, un milagro de Jesús. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad, no tan solo una enfermedad grave, sino una enfermedad que llevaba a las personas a que sean discriminadas, o sea, expulsadas de la sociedad, porque quien tenía lepra, que era una enfermedad que se consideraba que no tenía cura y que era contagiosa, los leprosos eran expulsados, vivían en lugares alejados, en cuevas y donde no podían relacionarse con nadie, ¿no? Incluso dice que cuando ellos caminaban por algún lugar tenían que llevar algo. Sí, o sea, gritar inmundo, para que la gente se apartase. O hacían ruidos, no sé, me imagino, con algunas latas, algo que hacían ruido para que la gente sepa que había un leproso y se alejaran de él, ¿no? La verdad que era una situación muy triste para estas personas. Y ahí Jesús le pudo demostrar, ¿no?, que esas personas que nadie se acercaba, que nadie las tocaba, él se acercó, dice, y lo tocó. No es tan solo que se acercó, sino dice, tuvo compasión de él. En otra versión dice, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser libre. Es lo que él quiere. Ahora, hermano, yo digo, yo no era leproso, pero te pregunto, Jesús, siendo Dios, pónganse en el pensamiento que Jesús es Dios, santo, santo, santísimo. Él puede acercarse a ti. Puede acercarse, claro, porque es Dios. ¿Y Él te puede tocar? Sí, te toca. A pesar de que eres caído. ¿Sí? Nosotros podemos considerarlo igual que el leproso, en la misma situación. Y el Señor viene a buscar. Es maravilloso. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y este mundo es la ovejita perdida. En un universo que adora y alaba el nombre de Dios, el mundo es la ovejita que el Señor vino a buscar, porque está perdido. ¿Sí? Y nosotros somos parte de ese perdido que el Señor quiere salvar, quiere sanar y salvar. ¿Sí? Y acá el título de la lección del día jueves que dice, ¿puedes guardar un secreto? ¿Y qué es lo que hizo acá el leproso? O sea, Jesús lo sana, ¿y qué es lo que le pide? Dice, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero el leproso no pudo más de la alegría y salió y contó, dice, a todo el mundo. Y nosotros ahora en la actualidad deberíamos guardar ese secreto. No pasa nada. Si nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, con Jesús, nos sana de nuestro pecado, de nuestra mala vida, de nuestra vida anterior, lo vamos a guardar para nosotros, lo vamos a salir a ayudar al mundo. Yo encontré a Dios y yo no tenía hablando con un señor ahí en el negocio. Me ha tratado de hacer porque me nació así de nada, estaba hablando con él. Y le digo yo, porque vos tenés tu forma de ser, me dice el muchacho, que no debe haber sido ningún santito. Le digo, no lo digo, yo ando de la otra persona. Y él me dice, y sí, porque conociste al Señor. Digo, ¿cómo sabés? Y me quedo mirando y me dice, no, a decir que vos sos evangélico, crees en Dios. Por supuesto que sí, digo, yo desde que conocí a Dios cambié, a Dios gracias. Pero él lo decía como broma, como diciendo, nada, desde que conocí al Señor, sí, le digo yo, desde que conocí al Señor, lo siento. Y a él le decía, gracias a eso que yo dijera eso. Dice, bueno, yo haber sido bastante sabatía cuando era más joven. Sí, yo no lo niego, pero gracias a Dios también. Amén.
es que era tan el legalismo que había, ¿no es cierto?, que los sacerdotes, ¿no es cierto?, no aceptaban de que de pronto aparezca una persona, Jesús, a quien no lo reconocían como el Hijo de Dios, y realizara milagros. Entonces, acá el Señor, el leproso, salga y cuente a todo el mundo, como que creó dificultades en el ministerio de Jesús, pues se tuvo que ir de ahí porque ya no le permitían predicar. Yo creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos de esa manera, o sea, que tenemos que contar y dar testimonio, pero a veces ser cuidadosos en las formas, para que eso no sea un motivo de crear rivalidad, ¿no es cierto?, entre quienes no tienen nuestra misma fe. Entonces yo creo que a eso era lo que, por eso Jesús al leproso, porque no cuenta el leproso más vale con la alegría que sentía salir con todo el mundo. Pero no, o sea, si bien Jesús tuvo que salir de ahí, pero nunca dejó de predicar el Evangelio, salió y siguió predicando en otro lugar. Y ya ahí quedó el testimonio de todo lo que él había realizado en ese lugar. Amén. Entonces, no atemorizarnos. Y bueno, como conclusión de la lección de esta semana es, o sea, cómo lo reconocen a Dios, la presentación que hace Marcos, ¿no?, como el Hijo de Dios, después como el Santo de Dios. Y sobre todo lo que se destaca es la autoridad con la que Jesús predicaba, la autoridad con la que sanaba enfermos, que yo creo que muchas veces eso nos falta a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros en este momento estamos representando a los discípulos que acompañaban en ese tiempo a Jesús. Entonces no tenemos que sentirnos menos o desanimados, y que cuando hablemos de Dios lo podamos hacer con la misma autoridad que lo hacía Jesús, porque eso es lo que le daba valor a su prédica, valor a su sanación, valor a su milagro, que él todo lo hacía con autoridad, con amor, misericordia, pero cuando se trata de la palabra de Dios, hacerlo con autoridad y con seguridad. Amén. Hermano, una preguntita. Ahí vemos que el leproso tenía dudas que Jesús podía sanar. Le dijo, A ver, ¿cómo dijiste? Si tenía dudas que Jesús podría sanar. Nunca. No. si Pregunta, quieres, si quieres. Claro, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué está presentada la palabra de esa manera? ¿Sí? Porque Dios no tiene obligación de sanarte. ¿Sí? Dios lo hace por misericordia, porque te ama. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos indignos del amor de Dios, no merecemos. Entonces, el leproso estaba guiado por el Espíritu Santo y le mostró a través de la palabra que él lo reconocía como Dios. Y nosotros como Dios tenemos que mostrarnos como criaturas. Él es el Dios Todopoderoso, Santo, Santo, Santísimo. Nosotros ni siquiera podemos pronunciar su nombre. Por eso tenemos que vivir con humildad. Señor, si quieres puedes limpiarme. Y claro que Él quiere limpiarte, hermano, porque para eso vino. Pero lo que importa es la actitud tuya con la que ahora mira, si yo voy y digo, Señor, límpiame. ¿Por qué? Yo lo que saco de ahí es que el leproso capaz que se estaba arrepintiendo de algo que él, qué sé yo, que no. Seguro que sí. Reconocer un pecado, digamos, o algo que él tenía. Totalmente. Por eso le preguntaba si quiere limpiarme, porque él se conocía que no era digno de ser limpiado. Quizás. ellos como crucificados en vida, o sea, la sociedad ya lo había juzgado y ya lo había expulsado de la sociedad. Entonces él se acerca con esa humildad de postrarse y como diciéndole, sí, sabía que sí podía, porque él no le dice si puedes, sino le dice si quieres, porque él estaba seguro que Jesús sí podía. Capaz que con miedo, por vergüenza, se postra ante Jesús y le dice si quieres, limpia. Así es. Y podemos decir nosotros mismos,
postrarnos a los pies del Señor y decirle, Señor, si quiere, limpia. Y después nosotros que tenemos que pensar el versículo de cómo se llama himno que dice que los atiende. Y sabes una cosa, cuando uno dice, si quieres, Señor, puedes limpiarme, ¿sabes por qué tenemos que decirlo así? Porque Él conoce lo íntimo y profundo de tu corazón, ¿sí? Porque yo puedo ir al Señor y decir, Señor, límpiame, y me paro y después me olvido que el Señor me limpió y sigo con mi vida como si nada. Entonces, el hecho de ir a Dios es como una cosa formal nada más, no de fondo. Yo hago cosas malas, voy, doblo la rodilla y digo, Señor, ¿sabe qué? Perdóname. Y ya está, me paro y sigo con mi vida. No es así. Nosotros, cuando vamos a Dios, Dios hace una obra profunda en nuestra vida. Por eso nosotros decimos, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabes por qué Él te va a poder limpiar? Y te va a limpiar cuando tú confieses con sinceridad, ¿sí? Con honestidad tus pecados. Entonces bajará el poder del cielo a través del Padre, del Hijo y del Espíritu y te va a convertir en el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas? Porque vos vas a ser guiado por el Espíritu Santo. O sea, nos deja como un ejemplo en esa vida de abnegación, de dedicación, de sacrificio de Jesús, como para que nosotros, cuán dispuestos estamos también a iniciar ese ministerio, dejando tantas cosas, ¿no?, que nos separan. Para terminar, vamos a entonar el himno 421. Su Salvador, cuyo quiera sálvame, Señor Jesús, guía sola que murió, hasta el puerto de salud y a tu embarcación. Otro signo no hay, indefenso a ti. Padre que estás en el cielo, Señor, te doy gracias por este sábado, gracias porque podemos estar acá reunidos en tu iglesia. También te doy gracias porque pudimos repasar, Señor, y entender un poco más de tu palabra. Te quiero pedir que en este sábado especial, Señor, nos bendiga, bendice a todas nuestras familias. Y te quiero pedir, Señor, que nos ayudes a que en nuestra humildad podamos acercarnos a ti, confiando, Señor, que tú nos